meditando su palabra. Leída de la Biblia de Jerusalén en el Antiguo Testamento, vamos a empezar a estudiar el libro de Levítico, ritual de los sacrificios, los holocaustos. Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Di esto a los israelitas: cuando algunos de vosotros presente a Yahvé una ofrenda, podréis hacer vuestra ofrenda de ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro para que sea del agrado de Jehová. Impondrá sus manos sobre la cabeza de la víctima y le será concedida favorablemente para expiación. Inmolará el novillo ante Yahvé. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está en la entrada de la tienda del encuentro. Desollará después la víctima y la descuartizará. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y echarán leñas al fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las posiciones, la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Él lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda es un holocausto de ganado menor, de oveja o cabra, ofrecerá un macho sin defecto. Lo inmolará al lado septentrional del altar ante Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo despedazará en porciones y el sacerdote las dispondrá con la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Llevará él con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y la quemará en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda a Yahvé es un holocausto de aves, presentará como ofrenda tórtolas o pichones. El sacerdote la ofrecerá en el altar, le quitará la cabeza y la quemará en el altar. Su sangre será exprimida contra la pared del altar. Quitará entonces el buche y las plumas y los arrojará al lado oriental del altar, al lugar donde se echan las cenizas. Abrirá el ave por entre las alas sin llegar a partirla, y la quemará sobre el altar encima de la leña que se ha hecho al fuego. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una oblación vegetal, su ofrenda consistirá en flor de harina,
sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La presentará a los sacerdotes hijos de Aarón. Tomará un puñado de la harina con el aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará sobre el altar como memorial, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos como porción sacratísima del manjar abrasado para Yahvé. Cuando ofrezca una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de harina en forma de panes acimos amasados con aceite, de tortas acimas untada en aceite. Si tu ofrenda es una oblación preparada en la chapa, has de ser de flor de harina amasada con aceite sin levadura. La partirá en trozos y derramará aceite encima. Es una oblación vegetal. Si tu ofrenda es una oblación preparada en cazuela, será de flor de harina con aceite. La oblación que ha sido así preparada se la llevará a Yahvé, será presentada al sacerdote, quien la llevará al altar. El sacerdote reservará parte de la oblación como memorial y la quemará sobre el altar como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos como porción sacratísima del manjar abrasado de Yahvé. Toda oblación que ofrezca a Yahvé será preparada sin levadura, pues no quemaréis nada ni de fermento ni de miel como manjar abrasado para Yahvé. Sí que los podréis ofrecer como manjar, como ofrenda de primicia, pero no lo pondréis sobre el altar como sacrificio de calmante aroma. Sazonará con sal toda oblación que ofrezca. En ninguna de tus oblaciones permitirá que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Si ofrece a Yahvé una oblación de primicia, ofrecerá como oblación de tus primicias espiga tostada al fuego o grano tierno majado. Derramará encima aceite y le echará además incienso. Es una oblación vegetal. El sacerdote quemará como memorial de la misma parte del grano majado y de aceite con todo el incienso como manjar abrasado para Yahvé. Si tu ofrenda es un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante Yahvé una res sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará a la entrada de la tienda del encuentro. Luego los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrasado para Yahvé, la grasa que cubre la entraña y toda la que hay sobre la misma, los 2 riñones con la grasa adherida a ello, y los lomos y el lóbulo del hígado. Pondrá aparte todo estos junto con los riñones,
Los hijos de Aarón lo quemarán sobre el altar encima del holocausto colocado sobre la leña que se ha echado al fuego. Será un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda de sacrificio de comunión para Yahvé es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerá una red sin defecto. Si ofrece como ofrenda un cordero, lo presentará ante Yahvé, impondrá sus manos sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará delante de la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá de este sacrificio de comunión la grasa como manjar abrasado para Yahvé, el rabo entero que se cortará desde la rabadilla, la grasa que cubre la entraña y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ello y a los lomos y el lóbulo del hígado, pondrá aparte todo esto junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento, manjar abrasado para Yahvé. Si su ofrenda consiste en una cabra, la presentará ante Yahvé, impondrá las manos sobre la cabeza y la inmolará ante la tienda del encuentro. Y los hijos de Aarón derramarán su sangre alrededor del altar. Presentará de ella como ofrenda suya manjar abrasado para Yahvé. La grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre la misma, los 2 riñones y la grasa adherida a ello y a los lomos y el lóbulo del hígado, apartado todo esto junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Esta es una ley perpetua de generación en generación. Donde quiera que habitéis, no comeréis nada de grasa ni de sangre. Yahvé habló así a Moisés: di esto a los israelitas: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de las prohibiciones ordenadas por Yahvé y comete una de esas acciones prohibidas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto como sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante Yahvé, impondrá las manos sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la introducirá en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahvé frente al velo del santuario. El sacerdote untará con parte de la sangre los cuernos del altar del incienso aromático que está ante Yahvé en la tienda del encuentro, y verterá toda la sangre restante del novillo al pie del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada de la tienda del encuentro. De toda la grasa del novillo sacrificado por el pecado, reservará la que cubre la entraña y toda la que hay sobre las mismas,
los riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos y el lóbulo del hígado. Reservará todo esto junto con los riñones, lo mismo que se reserva del novillo del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. La piel del novillo, toda su carne, con su cabeza y sus patas, sus entrañas, con los excrementos, el novillo entero lo sacará fuera del campamento a un lugar puro, al vertedero de la ceniza, lo quemará poniéndolo sobre la leña y dándole fuego, será quemado en el vertedero de las cenizas. Si toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia y haciendo cualquiera de las cosas que los mandamientos de Yahvé prohíben, se hace culpable, pero el hecho queda oculto a la asamblea, en cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro. Los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo ante Yahvé, y se inmolará el novillo ante Yahvé. Luego el sacerdote ungido introducirá parte de la sangre del novillo en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante Yahvé frente al velo. Untará con parte de la sangre los cuernos del altar que se halla ante Yahvé en la tienda del encuentro, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada de la tienda del encuentro. Reservará toda la grasa del novillo y la quemará sobre el altar, haciendo con este novillo como con el novillo del sacrificio por el pecado, lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ello y se le perdonará. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es sacrificio por el pecado de la asamblea. Si es un príncipe el que ha pecado y haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé, su Dios, se ha hecho culpable, si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda un macho cabrio sin defecto, impondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrio y lo inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto ante Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará la sangre restante al pie del altar de los holocaustos. Quemará toda la grasa sobre el altar como la grasa del sacrificio de comunión. El sacerdote hará así la expiación por él, por su pecado, y se le perdonará. Si uno, cualquiera del pueblo de la tierra, peca por inadvertencia, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, y se hace así culpable, si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda por el pecado cometido una cabra sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el mismo lugar que los holocaustos.
El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre restante al pie del altar. Apartará toda la grasa de la víctima como se aparta la grasa de un sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él y se le perdonará. Si presenta un cordero como ofrenda suya por el pecado, sea lo que presenta una hembra sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se inmola el holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre restante al pie del altar. Apartará toda la grasa de la víctima como se aparta la grasa del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar junto con los manjares abrasados de Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él, por el pecado cometido, y se le perdonará. Si alguien peca porque se le ha conjurado a que declare y es testigo porque lo ha visto u oído y no lo declara y se carga así con un pecado, o bien uno toca sin darse cuenta cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o el de ganado impuro, o el de un bicho impuro, y se hace así él mismo impuro y culpable, o bien uno toca sin darse cuenta cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, y luego al caer en la cuenta se hace culpable, o bien uno pronuncia con los labios a la ligera un juramento de hacer algo para bien o para mal, en esos casos en que el hombre suele jurar a la ligera y luego al caer en la cuenta se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja, cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. Si no le alcanza para una res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas, 2 pichones, una de las aves como sacrificio por el pecado y otra en holocausto. La presentará al sacerdote, quien ofrecerá primero la que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas le cortará la cabeza junto a la nuca sin arrancarla del todo. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con la otra ave hará un holocausto conforme al ritual. El sacerdote hará así expiación por el pecado que ha cometido y le será perdonado. Si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado 1/10 de medida de flor de harina como sacrificio por el pecado.
No añadirá aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La presentará al sacerdote, y el sacerdote, tomado de ella un puñado como memorial, lo quemará sobre el altar junto con los manjares que se abrasan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará así expiación por él a causa del pecado que cometió en cualquiera de los casos citados, y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: si alguien comete una prevaricación, pecando por inadvertencia, tomando algo de los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá a Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero de rebaño sin defecto, valorado en siclos de plata, en siclo de santuario, como sacrificio de preparación. Resarcirá lo que defraudó de los derechos sagrados y añadirá un quinto más, y se le entregará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación, y se le perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero de rebaño sin defecto, según valoración, y el sacerdote te hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues era realmente culpable ante Yahvé. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: si uno peca y comete una prevaricación contra Yahvé, mintiendo a su prójimo acerca de un depósito o de un objeto confiado a su mano, o de algo robado o quitado a la fuerza, o si haya un objeto perdido y lo niega o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar, si peca así y se hace culpable, devolverá lo robado o lo quitado a la fuerza, o el depósito que se le confió, o las cosas perdidas que halló, o todo aquello sobre lo cual juró en falso, lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a su dueño en el día de su sacrificio de reparación. Entregará para Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto, según valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y le será perdonada cualquiera de las faltas de la que sea culpable. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios, Padre y Madre de toda creación y cada uno de nosotros, habla a nuestra vida, a la existencia directa, personalmente, individualmente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a la realidad. Habla afuera, habla adentro. Dios siempre hablará, habló y está hablando a cada uno de nosotros en signos, prodigios, milagros, hechos, situaciones, acontecimientos,
Todos los días, cada minuto, cada segundo, Dios siempre habla a su creación. Este libro de Levítico es un libro que nos está hablando de leyes y de que cada uno de nosotros no nos pertenecemos para hacer lo que queremos en esta vida, sino que debemos y estamos llamados a ser cuidadosos, de cumplidores y a practicar la justicia. Y la forma más directa de ser justo es cumplir con la ley. Dios es Dios es un Dios de orden, es un Dios de ley y hay que respetarlo. El Levítico está en el centro de los 5 libros que conforman la ley. El corazón del Antiguo Testamento debe su nombre al hecho de que se explaya muy especialmente sobre el ministerio de los sacerdotes levitas desde aquel tiempo. La medular del libro es la ley de santidad. Este libro de Levítico que nos habla de la ley de santidad que estamos empezando a estudiar hoy, la cual nos dice que el Dios Santo exige de su pueblo que tiene el honor de pertenecer tanto como respecto al culto como a su vida diaria. El que le falta a Dios tiene que cumplirle. Nosotros no somos libres para tomar decisiones a la ligera. Dependemos de Dios. Y Dios es nuestro norte, nuestra guía, en nuestra salvación. A través de su Hijo Jesucristo, Él nos llama a que busquemos la salvación en Él y nos mantengamos con Él, porque Él es el camino y la verdad y la vida que nos va a guiar a hacer cumplir su palabra. El Levítico nos ayuda a ver que esto basta para situarnos y también mostrarnos una comprensión para entender las leyes y reglas litúrgicas propias de los tiempos pasados. En los tiempos pasados se sacrificaban animales, novillos, ovejas, palomas y ofrendas como flor de harina, aceites, vino. Si recordamos que la santidad, en el sentido en que la entiende la Biblia, Dios dijo que esas ofrendas, esos sacrificios eran gratos y sacratísimos para Él, porque era la forma de expiar de los pecados que cometía el hombre para ponerse en paz con Dios. Si yo cometo un pecado, yo debo reparar ese mal. Es siempre actual para nosotros entender que todo es ley. Es una de las claves del conocimiento de Dios y nos va a ayudar a comprender nuestra vocación como pueblo santo de Dios. Aquel que no respeta a Dios no se considera dentro de su pueblo santo, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de justicia, y para conocerlo hay que temerle, hay que respetarlo, hay que amarlo. Este libro de Levítico nos ayuda a ver que nunca se dirá demasiado que Dios abraza con su amor a toda la creación que está en ella presente, al igual que en la vida de los pueblos, y que está muy cerca de nosotros, tan cerca que dice una canción que hasta lo podemos sentir, lo podemos tocar. Dios está en el secreto, como también lo dice Mateo en el capítulo 6, versículo 6. Pero tampoco hay que olvidar que Él es santo, Él es justo, es decir, totalmente distinto a su creación.
y que su personalidad misteriosa está terriblemente por encima de todo lo que podemos imaginar. Dios es grandemente omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y nuestra misión, si hemos sido llamados a creer en su Hijo único, Jesucristo, no puede confundirse con ninguno de los caminos de sabiduría que han conocido los hombres. Dios no eligió para su obra tan sorprendentemente y misteriosa a cada uno de nosotros en diferente forma. Aunque actualmente ya no estamos obligados a los números preceptos litúrgicos o sociológicos de la ley, esta página, sin embargo, nos recordarán que fuimos separados para que seamos fermentos. Cuando Dios nos saca de Egipto y nos lleva a través del desierto con la ayuda que Moisés representaba como el servidor del Señor, nos da unas leyes para cumplir que nos hace saber que somos una nación que cumple con unas reglas, con una norma y unos preceptos. Aunque actualmente ya no estamos mucho obligados a los numerosos preceptos litúrgicos porque la sociedad va cambiando. Pero el espíritu de la ley no ha cambiado después de la revelación hecha a Moisés, la que fue su fundamento, pero ha habido, eso sí, muchas evoluciones y adaptaciones. Los libros de Moisés, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, como se lo llaman, han llegado hasta nosotros en el estado en que fueron fijados por los sacerdotes judíos de aquellos tiempos antes de Cristo, luego de su regreso del destierro. En tiempos anteriores, la influencia de los profetas se había hecho sentir. Pedían una fe más dinámica, una forma de conciencia de la exigencia de justicia que estaba inscrita en la alianza, una lucha contra la influencia extranjera alienante. Hablaban de tiempo futuro que se debían preparar, pero después del cautiverio de Babilonia, la necesidad de afirmar su identidad para hacer frente a las pruebas nacionales dio lugar en Israel a una corriente conservadora que se fue consolidando cada vez. Muchos judíos se replegaron entonces en un sistema, una forma de conservatismo, de conservación religioso, hechos de ritos y tradiciones, la que Jesús iba a condenar severamente, como dice Mateo 23. Y como es sabido, al estudiar el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesucristo vino a dejarnos ver que la ley no solo se cumple y había que seguirla cumpliendo exteriormente, sino que desde adentro de nuestro interior debíamos cumplir y hacer cumplir las leyes, no solamente cumplir para lo exterior, sino en una conversión personal, independiente, individual y verdadera, de que si yo cometo un pecado, el arrepentimiento mío adentro es más importante para Dios que una obra que yo haga para decirle, mira, yo cometí este pecado y aquí te pago para que tú me perdones.
Jesucristo viene a decirnos que es más importante pagar, hacer ese sacrificio adentro, en conversión, a no volverlo a hacer, en sabiduría, en conciencia, en claridad, en presente, en sinceridad, en honestidad, en respeto, en justicia, decir, no lo vuelvo a hacer. Lo hice, caí, pero no quiero volverlo a hacer. Yo por eso me voy a sacrificar y voy a dejar de, o no voy a hacer esto, o haré esto, que cuesta y es difícil. Y eso es lo que Jesús nos ayuda a entender. Hagamos de adentro la ley hacia afuera. Así como es adentro, así hagamos afuera. Si yo me propongo pagar la consecuencia de mi error, tengo que demostrar afuera con hechos ante el prójimo que justamente la justicia se tiene que cumplir, porque adentro yo dije no lo vuelvo a hacer y no lo puedo hacer. Yo lo hice, reconocerlo, lo hice, caí, cometí el error, reconozco que lo hice, pido perdón, pero no lo estoy haciendo. O sea, adentro y afuera, no solamente cumplirlo afuera. También Pablo en su carta culpa a los que querían seguir con la costumbre y fiesta de los judíos desde aquellos tiempos. Lo menciona Pablo en Corintios capítulo 2:16, que también a lo que en primer lugar ven la palabra de Dios, leyes que hay que observar, como también lo menciona en el Nuevo Testamento Gálatas, el capítulo 3 del 1 al 7, y también Mateo capítulo 5, 17 19. Pero Jesús nos invita a no perder el espíritu que inspiró esa ley de Moisés. El libro de Levítico contiene 3 grandes partes: la ley de los sacrificios, la ley referente a lo puro y lo impuro, y la ley de la santidad en obediencia al Padre Creador y respeto hacia Él.